con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá. Para iniciar esta segunda parte, hermanos, que mi vida sea una honra a tu gloria, que mi vida sea una honra a ti, que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante, y te ofrezca cada día mi honor, que mi vida sea una honra a tu gloria, que mi vida sea una honra a ti, que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante, y te ofrezca cada día mi honor, que mi vida sea una Señor, tu Espíritu puede lograr esto en nosotros. Señor, rogamos de tu ayuda, porque tú quieres impartir tu vino nuevo, Señor, en nuestros corazones esta noche. Queremos recibirlo, Señor, y ser fuentes de ese vino en este tiempo, Señor. Que hayan personas, corazones, Señor, que han guardado tu palabra, Señor, en quienes tú puedas convertir el agua en vino, Señor. Señor, personas consagradas que aman tu presencia, hazlo, Señor, esta noche. Queremos recibir, Señor, tu iluminación y tu ayuda también, Señor, para andar en la visión, al ser encontrados por ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Quiero ver dos lecciones más esta noche. Estamos en Números 21. Veamos lo que dice el versículo 10. Dice Números 21, el versículo 10. Solo vamos a leer ese versículo. Dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. ¿Cuál es la importancia de que ellos hayan sido llevados por el Señor y hayan acampado en un lugar que quiere decir odre o recipiente? Dios los llevó a un lugar que quiere decir odre. No sabemos mucho porque el próximo versículo dice: y partiendo de Obod acamparon en Iyabarim. Entonces, ¿qué lección podemos extraer o podemos pedirle al Señor que nos muestre que hay aquí con un versículo? Bueno, ya vimos que el principio y el fin son iguales, que la primera venida tiene lecciones invaluables para nosotros en este tiempo. Veamos lo que el Señor Jesús dijo en su primera venida acerca de los odres. Tal vez aplique a nosotros. Tal vez tenga un mensaje. Tal vez el Señor quiere llevarnos a Obot para entender el mensaje de los odres y por qué es relevante para la iglesia hoy. Entonces veamos lo que dijo el Señor Jesús. Vayamos a Lucas el capítulo 5. Leamos del 37 al 39. ¿Qué dijo el Señor Jesús en cuanto a los odres? Hay palabras preciosas, una enseñanza preciosa. Aquí dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hace? Romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Entonces, esto es un poco confuso, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Los odres son una figura. ¿Una figura de qué? Recuerden, es algo en lo natural que tiene un mensaje acerca de algo en lo espiritual. Los odres aquí en este contexto son personas. Y el Señor Jesús los pone en dos grupos. Hay odres nuevos y tienen características importantes para recibir el vino nuevo, porque dice que el uno y el otro se conservan. Pero y hay odres viejos que no pueden recibir el vino nuevo por su condición, y al estar el vino nuevo en ellos, se rompen, se pierde el vino y se pierde el odre. Solo entre paréntesis, la diferencia entre un odre nuevo y un odre viejo no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la condición del corazón. Solo hay un tipo de odre que recibe el vino nuevo, y es el odre nuevo. Pero aquí habla de el vino añejo. Presenta el vino nuevo como algo bueno, como algo necesario, pero también dice que el añejo es mejor. Entonces vamos a ver qué mensaje tiene esto. ¿Qué representa
el vino nuevo aquí en las palabras, en la enseñanza del Señor Jesús. Él estaba sirviendo ese vino delante del pueblo. Era la palabra ungida, la palabra viva, la enseñanza que Él estaba impartiendo a su pueblo. Su doctrina que venía del Padre, que tenía autoridad, que hacía que el corazón fuera quebrantado, que hacía que personas quisieran recibir un toque del Señor. Era el vino nuevo. Dios está por impartir el vino nuevo en este tiempo, hermanos. Por eso el mensaje de los odres es importante. Yo quiero ser un odre nuevo en este tiempo, en que Él está por impartir, por derramar el vino nuevo. El vino nuevo no se pierde, hablando ya en lo natural, si el odre tiene la capacidad de expandirse, porque eso es lo que sucedía en el proceso de fermentación para que llegara a ser un vino añejo. Y dice aquí que ninguno que probaba el añejo iba a querer ya el nuevo. Si aguanta el proceso de fermentación, iba a poder retener y servir el vino añejo, que es mejor. Entonces, cuando Jesús enseñaba esto, Él les estaba enseñando esto a sus discípulos. Había un mensaje. Había un vino que no todos podían retener en ese tiempo. Oían la palabra y la reacción del corazón no era la misma. Y para poder retener el vino nuevo, se necesitaban las cualidades de un odre nuevo. Los fariseos se estaban aferrando a su doctrina, su forma de pensar, lo que ellos habían recibido, su forma de analizar las cosas. Pero es que fíjese, pastor, que en aquel lugar yo aprendí que las cosas eran así, hombre. Y por eso no me cuesta un poquito cuando usted habla de tal cosa, por la forma en que aquí se hacen las cosas. Saben, hermanos, que eso es ser un odre viejo. No hay elasticidad. No es que de aquí no me muevo. No, es que así aprendí las cosas. ¿Cómo es un odre viejo? Es una persona que deja de ser enseñable. Un odre viejo no aprecia cuando viene el varón de Dios para ayudar con una palabra de corrección. Mira, hermano, así no es. Pero la Biblia dice esto y esto. Mejor hagamos esto. Ay, el pastor otra vez ahí viene. ¿Qué me va a decir, hombre? No admiten consejo. Muchas veces, en ocasiones, pueden vivir bajo su propia justicia. Como un hombre se acercó un líder de la iglesia a ayudarle a un hombre. Mira, esta parte de tu caminato, tú estás descuidando tu matrimonio. Vas a perder a tu esposa. Y si eso sucedió, hermanos, él perdió a su esposa, pero él no quería hacer caso, él se estaba aferrando. ¿Saben cuál fue la respuesta a la ayuda del líder? Le dijo al líder: es que tú no sabes cuántos libros leo yo. Pues con todo y libros perdió su hogar. Eso es ser un odre viejo. Un odre viejo no recibe la ayuda de Dios. Porque saben, hermanos, es muy sencillo. Dios ayuda a los que quieren ser ayudados, a los que le piden, a los que admiten: sí, Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda. Hay odres viejos en el fin, hay odres nuevos
¿Qué hacen los odres nuevos? Ellos tienen el vino nuevo y pueden servirlo. Dios quiere usarnos para ser aquellos que no solo tienen el vino nuevo, es añejado en uno, se convierte en parte de nuestra experiencia y nuestra vida llega a ser el mensaje. Y después, ¿qué sucede? Ese vino es servido. En la primera venida, ¿quién lo hizo? Cristo, pero no solo Él, hermanos. Él lo quiere hacer en hombres. Esteban fue un ejemplo. Hablaba lleno de gracia y poder y fluía ese vino. Pero ¿qué hicieron los odres viejos en la sinagoga cuando oyeron? Hechos 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oían, recibían ese vino nuevo, ¿y qué sucedía? Odres viejos no podían resistirlo. Después fue arrestado él y en su defensa empezó a hablar y otra vez empezó a fluir el vino nuevo. Pero ¿cómo reaccionaron los odres viejos? Dice, se enfurecieron en sus corazones, se tapaban los oídos, no querían oírlo. Y estos fueron los odres que se reventaron, odres que perdieron su autoridad en el pueblo de Dios y últimamente perdieron sus almas. Entonces, hermanos, no es tan importante cuánto nosotros hemos estado militando en el camino del Señor. Siempre es importante tener un corazón enseñable. Enseñable. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere servir vino nuevo. Y si dejamos de ser un odre nuevo, no podremos retener lo fresco, lo que Dios está hablando hoy a nuestros corazones. ¿Cómo se aplica el tiempo del fin? Esto sucedió en la primera venida. Pero ¿cómo se aplica el mensaje de los odres al tiempo del fin? Bueno, ya vimos, el principio y el fin son iguales. En ese tiempo hubo gente enferma, gente necesitada, gente que pagó un precio, gente que le servía, gente que lo amó. Habían líderes espirituales. ¿Saben que no tiene que ser una persona un líder en la iglesia para tener el espíritu del fariseo? No es necesario, porque es un asunto del corazón. Hay odres viejos en el fin, y para poder recibir el vino nuevo y ser enseñable, se necesita una cosa. ¿Cuántos queremos ser odres nuevos? Yo sí, hermanos. Humildad, mansedumbre, tener un corazón suave y enseñable. ¿Cómo es un odre nuevo? Camina bajo autoridad en toda área de su vida. Aprende a rendirle cuentas al pastor. El pastor sabe acerca de su vida. Sabe sus victorias y sus derrotas, porque ese corazón se abre. Pastor, el Señor nos visitó tal día, las victorias, y tocó a nuestros hijos, y ahí estuvimos postrados. Fue algo precioso. Es un odre nuevo, rinde cuentas, es humilde. Pastor, fallé otra vez. ¿Saben que eso también es parte de ser un odre nuevo? Un odre nuevo no pretende tener todas las respuestas, sino sabe esperar en Dios. Es un verdadero discípulo. Imita a
aquellos que van delante de Él. Y recibe la ayuda de Dios debido a esas cosas. Otra cosa que vemos, hermanos, en la primera venida del Señor, y es lo primero que vemos en cuanto a las señales que Él empezó a hacer. Una de las verdades que vemos reveladas en el principio de señales, llamémoslo así. Su primer milagro es lo que declaró al maestresala. ¿Qué le dijo? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Así es el Señor, así son sus caminos, es su naturaleza. Él reveló su naturaleza a través de este milagro. En el fin, ¿qué hace el Señor? Él sirve el mejor vino. El vino nuevo, la enseñanza celestial, junto con la unción del Espíritu Santo, en odres que no han sido endurecidos, que han sido más bien expuestos al aceite de la presencia de Dios. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Habrá vino nuevo otra vez en este tiempo glorioso. Es el valor, hermanos, de esta lección aquí. ¿Quiénes lo van a retener? ¿Quiénes lo van a aprovechar? Los mansos y humildes de corazón. Ellos van a recibir el vino nuevo. Y este mismo capítulo en Joel, el capítulo 2, nos da el tiempo en que esto va a suceder. Por eso sabemos que es un mensaje para el tiempo del fin. Nos explica que es cuando quede un remanente. Ahí se servirá ese vino. Hay otra lección en cuanto a los odres que debemos nosotros aprender sobre ese proceso de añejamiento. En ocasiones los odres llenos de vino podían ser colgados en un lugar donde el odre podía ahumarse. Era importante que el odre fuera ahumado. ¿Por qué es importante eso? Se colocaba ahí donde le llegaba el humo de alguna llama, con el fin de protegerlo de insectos, o para que el vino adquiriese rápidamente las propiedades del añejamiento. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban los odres, los colgaban en un lugar donde les llegaba el humo, eran protegidos, no les llegaban las moscas, porque era un cuero, hermanos. Era tomado de un animal vivo. Y el humo mismo ayudaba a ese proceso que estaba sucediendo adentro del odre. Por otro lado, cuando los odres no se usaban, esa es otra cosa. Si había un odre que no estaba recibiendo nada, que se quedaba vacío, tal vez se colgaba en habitaciones sin una chimenea, donde se oscurecieran por el humo del fuego, que ahí se hacía. ¿Qué sucedía con estos odres que no eran llenos? No tenían nada dentro. Se hacían duros, perdían toda la elasticidad. Por eso el Salmo 119:83 dice: porque me he hecho como un odre en el humo. Hermanos, debemos de buscar llenuras, plural. Señor, visítame hoy.
Y si Él no lo hace, hermanos, si te hace esperar, sigue clamando, sigue buscándolo. No debemos quedar vacíos, expuestos al humo. ¿De qué nos habla el humo, hermanos? Vamos a ver aquí que el humo nos habla de pruebas. Entonces, si nos llega el humo sin tener nosotros el vino adentro, eso es peligrosísimo. Pero cuando llega el humo y hay vino adentro, eso es preciosísimo, hermanos. Es lo que Dios quiere hacer. El ser ahumado era parte del proceso para adquirir ese vino añejo. Necesitamos el humo. ¿De qué nos habla? Tiempos de aflicción. Si tú pasas las pruebas vacío, el corazón se endurece. Pero si pasamos las pruebas con algo de vino adentro, hermanos, ese vino se va añejando y llega a ser una palabra que llega a ser parte de nuestra experiencia. Y en el momento indicado, el Señor la puede tomar y nos puede vaciar y puede darle vida a los cojos, a los ciegos, los necesitados. Había endemoniados en ese tiempo, hermanos. ¿Cuántos en este tiempo no tienen luchas espirituales? Más de lo que nos damos cuenta. Porque es tan difícil, hermanos, el ambiente a veces en tantos lugares, porque hay luchas espirituales y ellos pueden ser librados si hay alguien que tiene el vino añejo, una palabra de vida que traiga esperanza y libertad, hermanos. ¿Cuántos queremos ser odres nuevos que son ahumados con el vino adentro? Dice Cantares 3:6 y 7: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. ¿Saben qué está describiendo este capítulo, hermanos? El cortejo de las bodas. Es un mensaje para el fin. El mensaje de los odres es un mensaje para el fin. Aquí hay varias figuras. Hay una columna de humo en el desierto, tiempos de prueba. Hay mirra. La mirra nos habla de muerte. La palabra que los hebronitas conocemos, frankincenso, es una especie pura. Se ponía sobre el altar de bronce y habla de los sufrimientos del Señor que nosotros tenemos que imitar. Hay una cama también. Menciona estos versículos mencionan una cama. ¿Qué es? Un lecho de amor, de reposo. Entramos al reposo cuando salimos del desierto ahumados con mirra, con el incienso. ¿Pero qué tiene que ver con el vino y el proceso de añejamiento? Es lo que dice Cantares en el capítulo 1, hermanos. Porque mejores son tus amores que el vino. Es alguien que ha encontrado su gozo en la presencia de Dios. Eso es importantísimo para ser un odre nuevo, hermanos. Porque esa persona, su gozo ya no está en el fútbol. Ahí pararon oreja, me di cuenta. Ahora sí pusieron atención, ¿verdad? Ya su gozo no está en el pasatiempo, porque eso hace la aflicción, hermanos. Quita nuestra vista de lo terrenal y empezamos a verlo a Él. Son personas ahumadas que están guardando lo que reciben. No pierden el mensaje que recibieron el domingo, sino que los llena y pasan sus pruebas con esa palabra aquí adentro.
y en sus tiempos de intimidad, la cama, lo ofrecen al Señor. Y llegan a decir: Señor, pasar tiempo contigo es lo único que me importa. Mejores son tus amores que el vino. Entonces sí, el Señor nos puede hablar, hermanos. Tal vez estamos leyendo la Biblia, tal vez en un mensaje, en una enseñanza, a través de otra persona, en nuestros tiempos de oración. Al recibir esa palabra, al recibir su vino, tenemos que ser expuestos al humo, angustias, aflicciones, situaciones difíciles, para que ese vino se añeje en nuestro corazón. Hermano, démosle gracias a Dios por nuestras pruebas cuando Él se empieza a mover en nuestras vidas, porque muchos que no conocen a Dios dicen lo mismo que cuando cayó el maná. ¿Saben qué quiere decir maná? ¿Qué es esto? Entonces Dios habla a esa persona, Dios visita a esa persona, ellos reciben algo fresco de Dios, el vino nuevo. ¿Y qué quiere el Señor? Que ese vino sea añejado en nosotros. ¿Y qué hace en su ternura? Nos toma como un odre en sus manos, nos cuelga y nos expone a las aflicciones. Y cualquiera que no lo conoce dice: ¿pero qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando si nosotros? Recuerdo una pareja, hermanos, que fueron de visita allá a San Antonio. Fueron solo de vacaciones. Y recuerdo claramente, hermanos, que de repente tenía una infección en la pierna, le dolía mucho y era algo incontrolable. Lo llevaron al hospital y en cuestión de horas lo amputaron. Perdió la pierna, hermanos. Unos hermanos de la iglesia lo visitaron, ellos me contaron. Eran conocidos, eran de la familia. Y lo que le decían era: ¿por qué, hermano? Si nosotros servimos al Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué es esto? Oh, hermanos, pero cuando conocemos al Señor, hay una frase que a mí me encanta decirle a los hermanos. Cuando ellos me empiezan a contar de situaciones, dificultades, ¿saben qué les digo? Esto huele a Dios. Nos está sahumando. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere que esa palabra que nosotros recibimos, que sea añejada. Señor, gracias por el proceso de ser sahumados en el desierto. ¿Pueden decir amén, hermanos? En Cantares 7:9, al final de ese proceso y de las pruebas, el amado dice que el paladar de ella es como el mejor vino. Oh, hermanos, qué precioso que Él diga, el Señor de nosotros, eso. Esa persona le sirve vino al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Es dulcísimo. Es como el mejor vino. Yo quiero darle de beber a Él y a otros ese mismo vino. Y Dios lo va a hacer en el tiempo del fin, hermanos. Tengamos confianza en Dios cuando Él nos hace pasar por pruebas, después de visitarnos, después de hablarnos. Aferrémonos a Él y confiemos en su corazón tierno y amoroso. Pero de lo contrario, ¿qué sucede cuando no nos encontramos con Él en medio de las pruebas? No hay vino adentro, no hay algo que nos sostenga.
El humo nos puede hacer odres viejos. ¿Y ahí qué sucede? Cuando un odre es endurecido, después viene el Señor y quiere echar vino nuevo y ya no puede retenerlo. Si eso ha sucedido, Señor, pon tu aceite en nosotros. Suavízanos, Señor. Suavízanos este día. Señor, que no perdamos el gozo por cosas insignificantes en esta vida. Que no seamos odres endurecidos que pierden la unción por lo pasajero, porque no cumplimos con las metas que habíamos propuesto en nuestro corazón, que bien sabíamos que estaban fuera de tu voluntad. ¿Qué sucede? Ese corazón se endurece. Pero el Señor nos da algo preciosísimo, hermano. Se llama el espíritu de arrepentimiento, que nos da esperanza. Que seamos odres suaves que conservan el vino que Él está derramando y que está por derramar, hermanos. Haznos odres que reciban tu palabra y la retienen hasta el fin. Es el mensaje de Obod, odres para este tiempo. Vamos a iniciar el que sigue. ¿Dónde sucede? Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura en los versículos 11 y 12, de ahí de Números 21. Y partiendo de Obod, acamparon en Illa-Barim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y partieron de ahí y acamparon en el valle de Sered. Entonces, Illa-Barim y Sered son los lugares donde hay una lección que tiene que ver con un nuevo día, al nacimiento del sol, un nuevo día para el pueblo de Dios y para la iglesia. Illa-Barim quiere decir las ruinas de los que pasan. Y este lugar tiene un mensaje también para la iglesia del fin. Toda la trayectoria del viaje tiene un mensaje. En el fin hay ruinas en su pueblo, en el contexto de un nuevo día. Entonces podemos ver que la Escritura nos habla de ruinas físicas que están relacionadas con el pueblo de Dios, con su tierra en el tiempo del fin, pero es una sombra de lo que sucede con el pueblo espiritual. Déjenme darles un ejemplo. Mateo 24, cuando el Señor Jesús les está dando un discurso acerca de ¿qué? De los acontecimientos del fin. Mateo 24. Y les da una descripción acerca del templo físico. Dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ruinas. En el contexto de un nuevo día que está por amanecer. Físicamente esto va a suceder. Pero ¿qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios espiritual? Que al fin y al cabo de ambos ha hecho uno. ¿Qué de su templo espiritual? ¿Qué del estado actual en términos generales de la iglesia? ¿Qué de aquellos que a quien Él llama su ciudad? El libro de Hechos nos habla de la reedificación del tabernáculo de David. Y si recordamos en Hechos 15,
Jacobo cita al profeta Amós para explicar algo que los gentiles habían oído y habían creído. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Hay ruinas espirituales también en el tiempo del fin, en el pueblo de Dios. Las había en su primera venida y ellos ni sabían, porque para ellos todo era normal, todo estaba bien, no tenían necesidad de algo diferente. Pero en realidad habían ruinas. ¿Y qué hace el Señor? Hay un cumplimiento parcial de la reedificación del tabernáculo de David. ¿Qué sabemos acerca de la reedificación del tabernáculo de David en cuanto a nuestros días? A ver, hermanos, ¿tiene que ver algo el tabernáculo de David con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Así es. ¿Por qué tiene que ser restaurado? En Amós dice que cuando esto se cumpla en su totalidad, porque la profecía de Amós se cumplió parcialmente en Hechos 15, y muchas veces la escritura nos habla proféticamente acerca de ambas, la primera y segunda venida. Este es un ejemplo. Se cumplió parcialmente en la primera venida, se cumplirá totalmente en nuestros tiempos. ¿Nunca te has dicho, hermano? Yo cuando era niño lo decía, lo pensaba bastante. ¿Cómo hubiera querido estar vivo cuando Jesús hacía milagros? Cuando Él predicaba a las multitudes, cuando Él se manifestó a los hombres. ¿Saben qué, hermanos? Otras generaciones en el futuro dirán eso de nosotros. ¿Cuánto hubiera deseado estar cuando Él se manifestó por segunda vez a su pueblo? Muchos lo dirán. Hermanos, viene un tiempo glorioso para la iglesia. ¿Quién va a traer a cabo, hermanos, esa restauración? Jesucristo. ¿Solito? ¿A través de quién? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo sucede esto? En el fin. ¿Quién lo hará? Aquellos que son llenos de todo lo que es Dios. Dios es creador, hermanos. Ellos tendrán eso en su naturaleza. ¿Por qué? Porque habrán muerto a lo que son y Dios los llenó. Dios es la palabra viva. Ellos así serán, hermanos, porque es lo que Dios va a llenar en ellos. Dice que acamparon en el valle de Ceret. ¿Cuál es el significado de este lugar? Yo sé que hay muchas sombras y a veces es difícil seguirlo, pero tenemos que pasar por aquí para el último mensaje esta noche. La última palabra, la última porción de vino que Dios quiere dejar en nuestro corazón. Y acamparon en el valle de Ceret. ¿Cuál es la lección ahí? Bueno, tenemos que leer en otro lugar que nos dé un mensaje acerca de Ceret para saber cuál es el mensaje. En Ceret dice que toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento
¿Qué sucedió? Vayamos ahí, Deuteronomio 2:14. Para entender lo que quiere decir Sered, tenemos que saber lo que sucedió ahí. Deuteronomio 2, capítulo 2, versículo 14. Y los días que anduvieron en Cades Barnea hasta cuando pasaron el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Ellos sabían que iban a entrar, hermanos, cuando el último de esa generación había muerto. Entonces, a lo largo del viaje iban muriendo. Dios iba sosteniendo a los demás, porque ellos vivían por un milagro. Su ropa no se envejecía, ni su calzado, hermanos. Perdón, hermanas, pero no estrenaron. No volvieron a estrenar, pobrecitas. ¿Cuándo se me van a acabar estos zapatos? Cuando cruces el Jordán. Pero ellos veían que esa generación iba muriendo. Y había menos y menos. ¿Se imaginan? Cuando quedaba el último, todos viendo, ¿y cuándo va a caer este? 38 años después, el último murió en Sered. Fue el fin de la generación vieja. Marcó el final de los 38 años de estar vagando en el desierto después de que habían desobedecido en Cades. Muere la generación rebelde. Mueren los incrédulos que no obedecieron a Dios y murmuraron. ¿Y qué sucede? Un nuevo día, al nacimiento del sol. Un nuevo día viene, hermanos, para que los que han aprendido a confiar en la roca y han abrazado sus tratos en el desierto, y en sus corazones va muriendo esa generación. Conforme van avanzando, Dios va circuncidando su corazón y cae sobre la arena la envidia, la desobediencia, la murmuración, la falta de fe, la falta de fidelidad en las finanzas, todo aquello que es parte de la carne. Hay dos ríos involucrados aquí, hermanos, que son la razón por la cual en la iglesia hay ruinas, en términos generales. Porque Sered no solo es un valle, hermanos, sino que es un río también. Y al pasar por Sered está Moab. Y del otro lado está Arnón. Dice el versículo 13: de ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Entonces existen dos ríos que están relacionados con las ruinas que hay en el pueblo de Dios en el tiempo del fin. No sé si hay una imagen que pudiéramos ver. Correcto. Entonces, si pueden ver, estos dos ríos son el límite en la parte del norte y en la parte del sur de Moab. Corren paralelos, hermanos,
Pero si notamos, estos dos ríos nunca se cruzan, nunca tienen nada en común, no contienen las mismas aguas. En el fin, ¿qué sabemos acerca de dos ríos que son la razón por la cual hay ruinas en la iglesia, la razón por la cual hay una necesidad de que el Señor restaure y reedifique el tabernáculo de David? La Biblia nos habla en muchos instantes de pares. Hay dos altares, el altar de Baal, el altar de Jehová, que Elías edificó. Hay dos mujeres en la casa de Abraham. El libro de Apocalipsis también nos habla de dos mujeres, la que está vestida del sol y la gran ramera. Pero el libro de Apocalipsis también habla de dos ríos. Hay un río que sale de la boca del dragón, pero también hay un río limpio que sale del trono de Dios. Y esos se encuentran en la iglesia, hermanos. Corren paralelos, nunca se cruzan, no tienen nada en común. Y el hecho de que hay dos ríos que corren paralelos es la razón por la cual hay ruinas en aquellos que están pasando, haciendo el viaje. Recordemos, hermanos, a lo largo del viaje había dos evangelios que se estaban viviendo en el desierto. Moisés es un ejemplo, hermanos, de cómo hacer el viaje. Y el pueblo de Dios fue un ejemplo de cómo no hacer el viaje. Moisés vivió un evangelio y el pueblo de Dios vivía otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio que vive el pueblo? Salmo 106 lo dice: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Uno de esos ríos trae ruinas a su pueblo y el otro trae vida. Hay otro detalle importantísimo, hermanos. El río de Arnón es el límite entre Moab y el amorreo. Y en el contexto del fin, ¿qué tiene que ver el río de maldad con el amorreo? ¿Qué tienen que ver estos dos? Según Gálatas 3, ya estoy por terminar, hermanos, hay un mensaje importante con el cual quiero terminar esta noche. Dios quiere hablarnos, quiere poner en nuestro corazón una palabra. Dios quiere que salgamos con una carga nueva por su pueblo. Dios dijo, como parte de la promesa, que Dios le dijo a Abraham que su simiente iba a ser cautiva y su simiente iba a regresar a la tierra cuando llegara al colmo la maldad del amorreo. Dios va a libertar a su pueblo como lo hizo en el viaje de Israel. ¿Cuándo? Cuando llegue al colmo la maldad del amorreo, dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Fuera de la iglesia estamos conscientes de que así es. Sin dar muchos detalles por amor a los pequeños, yo puedo hablarles de cosas que se escuchan, que sin duda nosotros podemos saber. Ya estamos en el colmo de la maldad del amorreo. Ya es tiempo de que Él venga a liberar a su pueblo. Ya es tiempo, hermanos. Una periodista no cristiana sacó a su hijo de la escuela porque estaba cansada que constantemente le estuvieran preguntando a su hijo si estaba seguro si era un hombre. Se cansó. Una periodista no cristiana. Pero el colmo de la maldad del amorreo es mucho más horrible que eso. Y en el estado de Virginia
Un estudiante, sin dar detalles, hermanos, y usando palabras sabias, sodomizó a otro de 15 años. El padre, enfurecido, llegó a reclamar. ¿Saben qué sucedió con el padre? ¿Cuántos creen que él tenía toda la razón en reclamar? Lo echaron a la cárcel, hermanos. Es el colmo de la maldad, del amorreo. Ya es tiempo de que Él venga, hermanos. Esto ha llegado a un hervor de tal manera que nosotros tenemos que clamar con todo nuestro corazón: Señor, venga tu reino. Porque la verdad es que no tendremos esperanza hasta que venga su reino. Pero hay una maldad dentro de la casa de Dios que tiene que ver con ese río, hermanos, que no es el río de Dios. Y por esa razón, Pedro dice que el juicio debe comenzar. ¿Dónde? Por su casa. Porque Él quiere destruirla. No, hermanos, quiere purificarla. Quiere purificarla. Termino con esto, hermanos. Ezequiel recibió una visión. Una visión de algo que sucederá en el fin. Dios le dice a Ezequiel que la maldad de la casa de Israel y de Judá, dice, es grande en sobremanera. Pues la tierra está llena de sangre. Y le empieza a decir, da razones por las cuales era grande su maldad. Y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. En otras palabras, podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios no se da cuenta. De todos modos, ¿qué va a pasarnos? Y es la actitud de un pueblo que ha perdido el temor de Jehová. Y Ezequiel recibe esta visión y Dios le hace ver, esta es la condición de mi pueblo. Y hay un juicio que pronuncia Dios a causa de esa maldad, de esas abominaciones que se encuentran en una ciudad que es llamada la ciudad de Dios. Imagínense. Y el capítulo 8 de Ezequiel menciona ciertas cosas. Y él fue llevado en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Y qué ve cuando él llega ahí? Dice que había una imagen a la entrada del altar. Qué abominable, hermanos. Había toda forma de reptiles y bestias abominables. ¿Y qué hacían los ancianos del pueblo de Dios? Le quemaban incienso. Y los ancianos, en lo secreto de sus cámaras, dice que habían pintadas imágenes. Y decían, no nos ve Jehová. Y en la puerta de la casa de Dios, las mujeres las ve llorando a una deidad de los fenicios. Y entre la entrada y el altar, ¿qué están haciendo? Adorando al sol. Saben que Baal es el dios del sol. Y la adoración a Baal es muy visible y aceptada por muchos en la ciudad de Dios. Y Dios dice, ellos van a gritar y no los voy a oír. Más bien dice Dios que Él iba a desenvainar su espada y no iba a tener misericordia. Y dice que iba a matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ni uno. Y termina diciendo, y comenzaréis
por mi santuario. Llenarán los atrios de muertos, con una sola excepción. En esa visión hay un varón vestido de lino con un tintero de escribano y tiene un trabajo específico. Él tiene que marcar a ciertas personas. ¿Quiénes serán marcados para escapar esa espada? Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Nuestra vida, hermanos, depende de un lamento y un gemido divino. Por eso hay un libro entero dedicado en la Biblia que se llama Lamentaciones. Así fue el corazón del Señor, hermanos, porque Él dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esa ciudad de la cual Él estaba hablando, la Biblia la llama por diferentes nombres: la hija de Sión, el monte de Dios, la morada de justicia. Pero en esta visión se había convertido en algo abominable. Señor, ayúdanos a aprender a interceder en este tiempo. Una noche, hermanos, yo oí claramente. Pueden ponerse de pie, hermanos. Yo oí claramente al Señor. Y Él me dijo algo que me sacudió, hermanos. Yo podía percibir que era algo que venía de adentro, de su corazón. Me dijo lo siguiente: no hay quien vele por mi pueblo. Yo empecé a pensar: Señor, enséñame a llorar por otros, a lamentar, a gemir, a dolerme como tú te dueles. Y Él empezó a traer a mi mente a muchos. Cuando yo desperté el próximo día, hermanos, en mi lectura yo leí algo que confirmó el mensaje. Le estaba leyendo en Ezequiel 22, que dice así: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si hemos pensado, hermanos, que oramos lo suficiente, pidámosle al Señor más de un espíritu de intercesión, hermanos, porque en el tiempo del fin son las personas quien Dios va a marcar. Señor, hay dos ríos, hay ruinas, pero también hay un nuevo día, Señor. Que nuestra intercesión nos haga parte de ese nuevo día. Amén.
Has oído el clamor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Sion. Entendemos, hermanos, que ese pueblo somos nosotros también. Las abominaciones son practicadas en la iglesia hoy en día y tenemos que volvernos continuamente al Señor. Y creo que esta noche podemos tener un tiempo para poder clamar, gemir, suplicar su misericordia, su perdón, su unción, su gracia, clamar por otros, este país, familias, gente que ha abandonado el camino, lo que el Señor ponga, pero que Él pueda ver en nosotros esta noche una respuesta de la invitación que nos está haciendo hoy. Has oído el clamor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Señor, somos esa nación, ese pueblo que necesitamos volvernos a ti, Señor. Oh, envía ayuda. Señor, rescátanos. Rescátanos de las abominaciones.
Oh Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Nos hemos olvidado de nuestros pequeñitos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no entendemos en el riesgo que están, Señor. No ha bajado a nuestro corazón, Señor, el clamor que tú tienes por nuestros pequeñitos, Señor. Hemos sido padres indolentes, Señor. Quieras traer, Señor. Quieras poner en nuestro corazón un clamor que llegue hasta ti por la vida de nuestros pequeñitos, Señor. ¿Cómo nos presentaremos delante de ti, Señor? Estando entretenidos en muchas cosas y no nuestros hijos. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Por favor, Padre. Varón del cual Ezequiel mencionó que si él derramara su juicio, él por su justicia se salvaría. Y ese varón fue Daniel. Mencionó a Daniel, a Job y a Noé. Pero Daniel, el varón que mencionó, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias hacia Jerusalén. Todas sus oraciones, sus peticiones, sus acciones de gracias, las hacía delante de su Dios, como lo solía hacer antes, hacia Jerusalén. Señor, danos el corazón, la actitud de Daniel, que es verdad que se arrodillaba y oraba delante de su Dios, pero pedía a diario por Jerusalén, que esos tiempos de la cautividad iban a terminar, pero pedía por el cumplimiento y por la restauración de Jerusalén. Señor, que no nos quedemos a poco tiempo de la restauración, ya para entrar y renovar y ser renovado ese pueblo, sino que como Daniel, Señor, podamos pedir, incluso ayunar y orar para que ese pueblo pueda ser restaurado, y como nosotros somos parte de ese pueblo, ser también restaurados. A tu heredad y pastoréalos y susténtales para siempre. Señor, te rogamos por tu pueblo, te rogamos, Señor, por tus hijos, te rogamos, Señor, por los pequeños, te rogamos por los jóvenes, te rogamos, Señor, por cada matrimonio, por cada hogar, Señor. Sé tú, Padre, pastoreando a tu pueblo y sustentándonos, Señor, con tu consejo, con tu palabra, con tu guianza, Señor. De mi palabra
mi pueblo llegue a ser un solo hombre. Te mando a que clames a que mi pueblo físico, mi pueblo, los tuyos que son escogidos, a que lleguen a ser un solo hombre. Él estaba consciente de las abominaciones que se hacían en Sodoma y Gomorra, pero él recordaba de dónde había sido sacado, de Ur, de un lugar también donde se hacían cosas que eran malas a los ojos de Jehová. Abraham estaba consciente de dónde había sido sacado y a dónde lo había llevado Dios. Por eso intercedía con fervor por Lot en presencia del rey, porque él sabía que el único que podía en ese momento interceder por Lot era el Señor. Y aquí, Señor, estamos muchos que hemos sido sacados de esos lugares y clamamos, Señor, que también saques a nuestros familiares de Ur de los Caldeos, de Sodoma y Gomorra, porque tú eres el único que puede rescatarlos. Antes, Señor, que lleva fuego, antes de que tus juicios, Señor, sean sobre esta tierra. Señor, tú fuiste el que un día nos rescató y tú eres el mismo que puede rescatarlos. Tú no cambias, Señor, y lo que hiciste en nosotros, lo puedes hacer en ellos. Lo puedes hacer también, Señor amado. Has oído el clamor del corazón del Señor. Si habrá quien llore así por Sión.
Hijo para pasar todo prueba y sufrimiento en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Señor, sigue atrayéndonos a esas cámaras reales donde tú compartes tu corazón, tus secretos. Llévanos a ese lugar, a ese altar del incienso, Señor, para identificarnos con lo que tú haces continuamente en los cielos a la diestra del Padre. Queremos ser parte de ese ejército que tú estás llamando, preparando y levantando. Un ejército de intercesores, Señor, que se identifican con el pueblo como Daniel, como Ezequiel, como David. Oh Señor, que tú halles en medio de nosotros corazones dispuestos a pagar el precio de la intercesión, Señor. Te lo rogamos en esta noche, Padre, y te damos gracias, muchas gracias por estos tiempos que hemos tenido hoy, Señor. Gracias por servir tu mesa. Gracias por alimentarnos. Gracias, Señor, por darnos verdadera comida y verdadera bebida. Lo apreciamos, lo agradecemos, Señor, y permítenos guardarlo en nuestro corazón. Que nada pueda arrebatarlo, Señor, y que esas palabras, esos consejos, esas advertencias en este viaje que nosotros también estamos haciendo hacia Canaán, podamos, Señor, vivirlas, abrazarlas por tu gracia. Te lo suplicamos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Qué precioso es sentarse a la mesa del Señor. Pero siempre hay que venir con hambre, ¿verdad? María en su cántico decía que el Señor a los pobres, a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos envió vacíos. Así que el día de mañana todavía el Señor tiene más que darnos. Descansen y vengamos con fuerzas, con gracia, con hambre para lo que Él tenga para nosotros. Gracias a Dios.